Buenos días, mi nombre es Carolina Flores. A nombre de Mindray Médica les damos la bienvenida al webinar Solución Completa de Hígado. Hoy estaremos por los próximos 60 minutos aproximadamente en línea con el doctor Clevert, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy. El espacio del chat a su mano derecha puede utilizarlo para comunicar sus preguntas, que con gusto anotaremos y contestaremos. Les invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn, al igual que en el campus de Ultrasound del Dr. Clevert. Agradecemos su participación y apoyo y esperamos que disfrute de este webinar. El profesor Dirk-André Clevert es el jefe de sección del Centro de Ultrasonido Interdisciplinario del Hospital Universitario Grosshadern de Múnich, que forma parte de uno de los complejos médicos más grandes de Alemania. Desde 2004, el profesor Clevert dirige el Centro de Ultrasonido Interdisciplinario en la clínica Grosshadern de la Universidad de Múnich, en Alemania, y realiza todos los ultrasonidos intervencionistas en el centro, incluido el ultrasonido mejorado con contraste, ZEUS. El profesor Clevert ha publicado más de 115 artículos en revistas médicas nacionales e internacionales y es miembro de los consejos asesores de varias revistas científicas. Ha presentado más de 370 conferencias y presentaciones científicas en congresos y cursos nacionales e internacionales en todo el mundo. Sus intereses de investigación abarcan los campos de la ecografía en contraste, la ecografía intervencionista y vascular. Bienvenido, Dr. Clevert. Comencemos con su presentación. Welcome, Dr. Clevert. Dear ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome you from Europe. Also, I would like to thank the Mindray company for the invitation to share our experience with you in this webinar. Hola, pues buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar en el cual vamos a hablar sobre el ultrasonido y la completa, el hígado en sus categorías con contraste. So today we would like to speak about the complete liver solution in ultrasound. Vamos a hablar sobre las soluciones completas en el hígado con ultrasonido y un agradecimiento a Mindray por su apoyo. So this is my agenda. So, estas son nuestras agendas y los puntos a tratar. We will speak about basic and advanced ultrasound technique in the liver. Vamos a hablar sobre las técnicas ecográficas hepáticas avanzadas y básicas en hígado. Afterwards, we will speak about the anatomy of the liver and the vascular supply. Después vamos a hablar sobre la anatomía hepática y su irrigación sanguínea. Then we would like to give you a lecture how to differentiate between portal vein and hepatic vein. Después vamos a dar una clase sobre cómo diferenciar entre las venas y las portales y las venas hepáticas. And of course, we will show you a couple of liver lesions, and finally, we give you a complete conclusion. Posteriormente vamos a dar algunos ejemplos y luego algunas conclusiones. So when we speak about new technique, we have to think about, is there any option to measure fat? Cuando hablamos de lesiones hepáticas, hablamos sobre si tenemos alguna opción para medir la esteatosis hepática. What are the risk factors to develop a fatty liver? ¿Cuáles son los riesgos que nos dan o nos conllevan a una esteatosis hepática? So you see in this table, there's a lot of risk factors like high cholesterol, high level of triglyceride of the blood, sleep apnea, type 2 diabetes, and you see it's unbelievable how much impact have got this factor to develop a fatty liver. Tenemos una amplia rango de enfermedades y condiciones que incrementan el riesgo a desarrollar una esteatosis hepática, como es el colesterol alto, los niveles de triglicéridos altos en sangre, síndrome metabólico, obesidad, apnea del sueño, ovario poliquístico, es una diabetes tipo 2 e hipotituitarismo. When we speak about non-alcoholic fatty liver disease, cuando hablamos del hígado esteatóxico no alcohólico, this is a fat accumulation in the liver of a patient with any alcoholic disease. Aquí se acumula grasa en el hígado en pacientes del cual no hay un antecedente de ingestión alcohólica. This fatty liver disease is associated with somatic
and hepatic insulin resistance. Este tipo de enfermedad se asocia al origen sistémico y resistencia a la insulina. In the past, the gold standard for diagnosis of this disease was biopsy. En el pasado, el estándar de oro era la biopsia. So ultrasound is creative and subjective, unfortunately. Ultrasonido es subjetivo, lamentablemente. So therefore, in conventional ultrasound, it's limited by the subject nature. Por lo que puedes tener algunas limitaciones ya que tiene una naturaleza subjetiva. The sensitivity and specificity of ultrasound decrease as body mass index increase. Su sensibilidad y especificidad ecográfica disminuye dependiendo de la masa corporal. Conventional or standard ultrasound cannot differentiate between a steatosis and a steatohepatitis or different stages of fibrosis. La ultrasonografía convencional no puede diferenciar entre esteatosis, esteatohepatitis o ya un rango de fibrosis. So in ultrasound, steatosis were reported when round about 20% of the hepatocytes contain fat inside. La estatosis se reporta cuando los hepatocitos ya tienen un 20% histológicamente visible de grasa. When we see the development of a liver, you see on the left side a normal healthy liver, and then you see the patient could develop a non-alcoholic fatty liver or a non-alcoholic steatohepatitis. Aquí vemos el rango en cómo va un hígado normal y va aumentando su cuantificación de grasa en hígado no alcohólico, aumenta su rigidez haciéndose fibroso y ya en un hígado cirrótico necesitando biopsia. In order to say what kind of stage the patient has got, we need a liver fat quantification tool. Para valorar realmente cuánta grasa hay en el estatosis en hepática, se necesita Quantification tool. una herramienta de cuantificación. So after a NASH, the patient has got a risk to develop fibrosis and finally also cirrhosis. Si hay un riesgo, el paciente tiene fibrosis y de consecuente cirrosis. For measurement the different stages of fibrosis, it's essential to use strain imaging. Para diferenciar este rango de cambios se necesita un estudio de imagen para medir la elasticidad del hígado. Finally, if a patient has got a liver cirrhosis, there is a risk in 10 to 20% of the patient that they develop an HCC or a decompensated liver. Si es que hay un grado de cirrosis, hay el 10 al 20% de que el paciente desarrolle un carcinoma hepatocelular y un 40 a 60% de que haya una falla hepática. For differentiation of different liver lesions, contrast ultrasound or fine needle biopsy is helpful. Para diferenciar este rango de enfermedades se necesita una punción con aguja fina. So if you look at the different stages from a healthy liver up to the fibrosis, this is a reversible option. So the patient could get better to a healthy liver. But if the patient finally received a liver cirrhosis, it could not be better like a normal liver. So aquí se requiere en que si el paciente llega a tener un incremento en su rigidez, puede no desarrollar un hepatocelular carcinoma o una descompensación. Pero en the case of it happens, se puede hay una resolución. So our first technique we would like to describe or would like to see how to use it will be the hepatorenal index. Bueno, nos gustaría indicarles cómo se utilizan nuestras técnicas avanzadas de ultrasonido, que aquí hablaremos del índice hepatorrenal. So in conventional ultrasound, we look for the contrast between the liver and the kidney in order to say whether the patient has got a steatosis or not. Normalmente en el ultrasonido se evalúa la ecogenicidad entre el hígado y el riñón para valorar si hay un grado de estatosis. Of course,
Indirect sign for steatosis is also vessel blurring, posterior beam attenuation, or focal fat sparing. Algunos factores que pueden afectar la visualización son los vasos no muy bien definidos, el haz de atenuación posterior o diferenciaciones entre la grasa. When we look for the grading, we have different grades from 0 to grade 3. 0 mean it's a normal liver, and grade 3 mean it's a complete fatty liver. Aquí hablamos de los grados y scores de la estetosis hepática. En el grado 1 es un hígado normal con una ecotextura sin grasa. En el grado 1, en el grado 1 hay una ligera acumulación de grasa. En el grado moderado 2 hay un incremento de la ecogenicidad del hígado con discreta y diferencia de la ecogenicidad entre las venas portales y el diafragma. Y el grado 3 que ya es el severo y ya sería un grado marcado. There was also a study published already in the year 2012 in the American Journal of Radiology, and that it described the results regarding measurement of hepatorenal index in relation to the steatosis. Aquí se habla sobre un artículo en el American Journal de Radiología en el que se habla de el índice de hepatorrenal sonográfico. In the result, a hepatorenal index with higher for 1.35 has got a sensitivity more than 92% and a specificity and a high specificity of 85% to detect the steatosis. Aquí se dio también que el índice hepatorrenal mayor a 1.34 tiene la sensibilidad del 92% y una especificidad del 85%, identificando la steatosis menor al 5%. Also in this paper, just published in 2014, they show clear-cut values of different grades of steatosis. En este otro artículo publicado en el 2014 se muestran diferentes grados y mediciones en grados de steatosis. Yeah. So the value for steatosis around about 5% is 1.28. If it's above less than 25%, it's 1.7, and less than 50%, it's 2.3 roundabout. So aquí se ve el índice hepatorrenal sonográfico en el que si es menor al 5%, mayor al 25% y mayor al 50%, tiene una positividad en los radios que se muestran en la tabla. In conclusion, the studies show that the hepatorenal index is a valid and simple and reliable technique, which even is very cheap. En conclusión, el estudio sonográfico del índice hepatorrenal es una herramienta efectiva de costo bajo, simple, confiable, para identificar y valorarla y cuantificar la estatosis hepática en la población general. Now we would like to show you how we do this examination. Ahora les mostraremos cómo es que se hace este examen. First of all, we have to look for a good scanning window that the liver and the kidney is in one plane. Tenemos que buscar una ventana ecográfica correcta en que se pueda visualizar en una imagen el hígado y el riñón. Important is that we measure on the same level. So Importante es que se mida en el mismo nivel. you see the ROIs on the kidney and the liver are nearly on the same depth. Aquí se ve el ROI posicionado en el hígado y en el riñón casi al mismo nivel. In this case, the hepatorenal index is 0.9. This means it's a normal liver. En este caso, el índice es de 0.9, lo que significa normal. This means less than 5% of fat. Lo que significa menos del 5% de grasa. When we look at this hepatorenal index, you see already in the grayscale that the liver is much more bright.
En esta ventana se puede ver que el hígado se encuentra con una ecogenicidad un poco más alta. Yeah. In this case, the hepatouric index is 1.6 according to 5 to 25% of fat. En este caso, el índice es de 1.60, lo que significa de 5 al 25 de grasa. Even in the next case, you even see that the liver is getting more and more bright, and there's an increasement of the hepatouric index with 2.3. Aquí se observa cómo marcadamente la ecogenicidad del hígado está incrementada y el índice hepatorrenal, how much? 2.3. 2.3 es el índice. This means the liver contains around about 20 to 50% of fat already. En este caso significa que el paciente tiene del 25 al 50% de grasa. And finally, in this case, the hepatouric index is 3.8. That means it's above than 50%. En este caso, el índice es de 3.8, lo que significa que tiene un índice de, how much is the index? 3.8. 3.8. In the next step, we would like to explain you how shear wave works. En esta plática les vamos a explicar cómo es que funciona el estudio de onda de Cizalla. First, we could divide whether we speak about point shear wave or plane shear wave. Aquí tenemos que diferenciar si hablamos de la ortografía de onda de punto o de onda plana. Approximately 3% of the world population has got a hepatitis C. Aproximadamente el 3% de la población mundial está infectada de hepatitis C. Unfortunately, these patients have got a higher risk to develop a fibrosis. Y desafortunadamente estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar cirrosis. In order to monitor this fibrosis and offer treatment, it's essential to tell what kind of fibrosis we're talking about. Es necesario entender qué tipo de cirrosis estamos hablando, por lo que es necesario un control de estos y seguimiento de estos pacientes. In the past, liver biopsy is the gold standard. En el pasado, la biopsia hepática era el estándar de oro. Unfortunately, there is a couple of risks. So if we do 10,000 biopsies, 1 to 3 patients could die. En este caso, desafortunadamente, hay ciertos riesgos. Por ejemplo, en 10,000 pacientes que fueron biopsiados, hay efectos adversos como en el caso de hasta muerte de 1 al 3. There could be also a sampling error, and the liver biopsy covered only a very, very small part of the liver. Hay también errores de muestra y también errores en la interpretación de los resultados. So there's a technique available from the Mindray company that we could use point shear wave to measure stiffness. Bueno, aquí podemos medir la rigidez del hígado con este software de Mindray en el que es de onda de corte de punto. So we see there is a movement of the sounds in the tissue. Aquí vemos que el movimiento atraviesa el tejido. You see our small box. This is a box we've seen on the grayscale. Aquí vemos una pequeña caja que es el mismo marcador que se ve en la escala de grises. In this box, there will be also a lateral movement of the shear wave. En la caja va a haber un movimiento horizontal. And by a second push-pull, the speed of the lateral movement will be measured. Para el segundo clic que se hace, se obtiene una segunda estimulación. This speed is higher if the liver is more stiff. Esta velocidad es mucho más alta si el hígado es más rígido. There is an option to change the settings. Either we can display the stiffness in meter to second, which will be used in the most time, or kilopascal. Tenemos dos opciones de medición en la cual se puede hacer por milímetro por segundo o por kilopascal. This is important because then you could compare also with different vendors if the patient had got a previous examination. Esto es importante ya que en los diferentes proveedores
tienen diferentes mediciones. Y si el paciente tiene un estudio previo, se puede cambiar las mediciones para hacer una comparación. So we have got the option that we only have to place the ROI in the liver, and you see automatically that the system collected a couple of data. Aquí tenemos esta opción en la que el ROI se deja en el tejido hepático y automáticamente va midiendo la rigidez del hígado. These data will be automatically transferred to the report. Estos datos que se van arrojando se envían automáticamente en este reporte. And automatically you can see whether you have a normal liver stiffness or significant fibrosis or cirrhosis. Y aquí podemos, dependiendo de los valores, valorar si tiene ya fibrosis o cirrosis. Now I will show you a couple of examinations for example, for a normal liver. Ahora vamos a mostrar un par de ejemplos con hígados normales. You see the stiffness is 1.4 meters, or if you change it in kilopascal, it's round about 6.2 kilopascal. En la derecha tenemos que son en milímetro por segundo y en la izquierda kilopascals 6,22 y en la otra es 1,42. This patient has got an F2 fibrosis. This means it's a significant fibrosis. Este paciente tiene un grado F2 de fibrosis. And you see there is an increase of the speed with 1.64 meters in a second. Y aquí podemos ver que el paciente tiene un incremento en las velocidades de 1,64 metros por segundo. Now we will speak about plane shear wave. How does plane shear wave work? Ahora, ¿cómo funciona el estudio de onda plana? So we have our scanning window. Tenemos nuestro scan. We place our box. Colocamos nuestro recuadro de medición. A push pulse will be sent. Un estímulo sería enviado. There will be the movement of the lateral shear wave in this box. Y obtenemos automáticamente el movimiento lateral de la onda. By a second push pulse, this speed will be detected. Al hacer el segundo clic se envía un segundo impulso en donde se miden estas velocidades. And now it's up to you whether you would like to use small ROIs, big ROIs, or the complete box. Y ahora depende de ti si quieres una medición en un foco pequeño, un poco más grande o el recuadro completo. And if you see, it's not a small box anymore, it's a big box. Aquí podemos ver, es una caja grande, ya no es pequeña. And for example, if you measure inside, in this case, it's around about 1.454 meters. Aquí lo que estamos viendo es las velocidades son de 1,54. And if you convert the same image, also, it's around about 7.8 kilopascal. Si se convierte a kilopascal, nos daría un 7.8. In order, if you could trust your image, there is a confidence map. Si no tienes mucha confianza en tu medición, hay un segundo como para comprobar si tu medición es correcta. And you see the tint of this map is green, indicate a good quality. Y esto se indicaría si la caja de al lado con el color es completo en verde, significa que tu medición es correcta. There's a couple of hooks, and there's a good chance that you do an incorrect scanning technique. Hay ciertos riesgos en los que se puede tomar una medición de forma incorrecta. For example, we see a lot of red areas here. Por ejemplo, aquí en el mapa color nos da un color rojo. If you place this box too close to the capsula, there's a good chance to receive artifacts. Si se coloca en la caja de medición muy cerca de la cápsula hepática, nos puede dar una medición falsa. If you would like to get rid of the reverberation artifacts, this box has to be placed at least 1.5 centimeters below to the capsula. Para eliminar este artefacto de reverberación, se debe colocar la caja 1.5 centímetros por debajo de la cápsula de Gleason. What about this image?
Vamos ahora a visualizar esta imagen. You see the quality map show you a very, very low quality and also very red here. Aquí estamos viendo el mapa color donde nos está dando colores muy diferentes. If this box is placed too close to the lung, we have got a lung shadowing. Si la caja está muy cerca del pulmón, nos va a dar también artefacto el pulmón. And we have got artifacts also on this image. Y en esta imagen nos estamos viendo lo que se ve un artefacto. So the best will be how to start is optimize your grayscale. Así que lo mejor es optimizar desde la escala de grises. Select the area of interest and please avoid major vessels. Hay que seleccionar y posicionar bien la caja de medición y tratar de evitar los vasos sanguíneos. The best quality of your examination will be if you measure in a straight way. La mejor forma de medición es que se haga en una línea paralela, recta. And think about that there are at least 2 centimeter difference between the capsular and the beginning of your measurement. Y 2 centímetros de distancia entre la cápsula y la caja de medición. Don't place your box below 10 to 10 centimeters because it's more difficult to get reliable values. Pero tampoco muy profunda, como 10 centímetros, porque sería más difícil tener unos datos confiables. And check your confidence map, whether it's a good quality or you have got Nuestro para dando una medición correcta. And finally, please use the reporting function because these data will be transferred automatically in the report function. Y también guardar los datos de medición para que se puedan después imprimir. So we see a normal stiffness, it's around about 6.5 kilopascal or 1.44 meter. Aquí estamos viendo valores de un hígado normal. Aquí sería 6.5 kilopascales o 1.44 metros por segundo. You see about there's an increase with around about 7.1 kilopascal or 1.5 meter. Aquí vemos valores más incrementados, 7.81 en kilopascal, 1.54 en metros por segundo. Fibrosis. Este paciente sufre de una fibrosis significante. Round about 5% of the whole population has got unfortunate liver lesion. Desafortunadamente, el 5% de la población sufre de alguna lesión hepática. At the day of diagnosis of cancer, around about 25 to 50% of the patient already have got hepatic mets. Lamentablemente, cuando se detecta alguna lesión, por lo regular ya el 50% ya son pacientes con alguna lesión metastásica. Therefore, it's essential to make reliable diagnosis whether it's a benign lesion or a liver mets. De ahí la importancia de diferenciar si es una lesión benigna o maligna. The question will be successful with this old system? Aquí la pregunta es, ¿sería realmente posible hacer un diagnóstico con sistemas así? You won't. You need a special software on your system to do this examination. No, no es posible. Se necesita un software especial para poder realizar este tipo de estudios. You see the diameter of a single bubble has got the same diameter like a red blood cell. El diámetro de una burbuja del contraste es del mismo diámetro que un glóbulo rojo. The first generation was filled with air. Nowadays it's filled with a gas. La primera generación de contraste tenía llenado con aire. Esta nueva generación es con gas. All bubbles has a shell, either palmitin shell, lipid, or an albumin shell. Cada burbuja tiene una cápsula de lípidos, albúminas y ácido palmítico. And the main difference in comparison to CT or MRI, we're talking about a pure blood pool contrast agent. La diferencia de este contraste con el contraste de una tomografía o resonancia magnética es que este contraste es puramente intravascular. How is this working? We see a single bubble. ¿Cómo funciona? Aquí estamos viendo la burbuja. The wave compress and decompress the bubble. El enlace ultrasonido comprime y decomprime la burbuja. And the bubble work as a backscatter. Y la burbuja es ionizada.
If you have got the correct software, you see the oscillation of a single bubble. Si tenemos el software correcto, podremos ver la oscilación de la burbuja. If you try it without your software or correct software, the bubble you destroy. Si se intenta utilizar este medio de contraste con un ultrasonido normal, las burbujas serían destruidas. The good news is the contrast agents have no influence on renal or thyroid function. La buena noticia es que este medio de contraste no tiene ninguna influencia en riñón o tiroides. And all patients have to give an informed consent that we are allowed to inject contrast agent. A todo paciente se le va a dar un consentimiento informado para poder inyectar este medio de contraste. The amount of contrast is very low, between 1 to 1.6, according to the probe we are using. La cantidad de contraste que utilizamos es mínima de 1 a 1,6, de 1,5 a 1,6 mililitros. Now we will start with our next stuff. This will be the anatomy of the liver. Nuestro siguiente tema va a ser anatomía hepática. So we see we have got 3 hepatic lobes, the right, left, and the caudate lobe. Bueno, tenemos 3 lóbulos hepáticos, derecho, izquierdo y lóbulo caudal. When we start our graphic examination, we could divide the major liver in the right and left lobe, as we've seen it here. Left lobe, right lobe. Cuando iniciamos nuestra examinación en escala de grises, tenemos una división a grosso modo entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. This also works by looking at the liver vein. So the middle liver vein, this is the border between the left lobe and the right lobe. A la aplicación Doppler color estamos viendo la vena media dividiendo entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. In the past, we often use the Queneau liver segments in order to describe where's the position of the liver lesion. En el pasado utilizábamos los segmentos de Queneau para saber en qué segmento se encuentra la lesión hepática. So, if we look at the image, we have got the segment 2, 4A, 8, and 7. En esta representación de imágenes estamos viendo los segmentos 2, 4A, 8 y 7. The same also works by looking at color Doppler. Lo cual aplica también a la colocación Doppler. Then we go to the left side of the liver. So we focusing on the segment 2, 4A, and 8. Ahora nos enfocamos al lóbulo izquierdo del hígado y estamos visualizando en esta imagen segmento 2, 4A y 8. Our border is, as we already seen it here, the left liver vein and the middle liver vein. Y nuestros bordes para marcarlo serían la vena izquierda y la vena media. The same also by color Doppler, you see the left and the middle liver vein divide the left liver lobe. Aquí estamos viendo con la aplicación Doppler cómo está dividiendo los vasos entre la vena izquierda y la vena media. If we're focusing on the right liver lobe, we have got segment 4A, segment 8, and 7. Y aquí estamos viendo ahora lóbulo derecho. En esta imagen se representa el segmento 4A, 8 y 7. And also you see very good that the mid liver vein and the right liver vein divide the liver in different segments. Y aquí estamos viendo cómo la vena derecha y media dividen el lóbulo hepático derecho en estos segmentos. If we summarize it again, you see segment 2, 4A, 8, and 7. Si volvemos a hacer un repaso, vemos en estos segmentos el 2, 4A, 8 y 7. Now we turn the probe and look in the longitudinal plane. Ahora vamos a angular nuestro transductor. So we scan in this direction. Esta dirección de This means segmentos. we see segment here and segment 7 and it's lit here.
Doppler, you see segment 5 and 8 in this clip. Lo mismo se ve aquí con la aplicación Doppler color. And you see in the middle that's the portal vein, so 8 and 5. Y aquí se confirma la vena porta y el segmento 8 y 5. If we go now to the left lobe, we could divide it in 3 segments. This means segment 4A, as we see it here, 4B, and we have also segment 1, as we see it here. Si vamos al lóbulo hepático izquierdo, con esta angulación, estamos viendo el segmento 4B, 4A y esta pequeña porción que sería el segmento 1. The most times segment 1 is very small, but a patient with a cirrhotic liver, there will be an increasement of the segment 1. En el segmento 1 por lo regular es muy pequeño, pero en pacientes con una cirrosis hepática vemos un segmento 1 bastante tumefacto. We also see here a very big segment 1. Aquí vemos un segmento 1 bastante prominente. Same information, we see the portal vein, which divides segment 4 to segment 4B. Y aquí con aplicación Doppler color confirmamos cómo la vena porta divide los segmentos entre 4B y 4A. And below to the segment 1, we have got the IVC. Y por debajo del lóbulo caudado estamos viendo la vena cava inferior. Now we go more closer to the heart. You see the movement of the heart. Aquí angulando el transductor estamos viendo el corazón latiendo. And you see the segment 2 and 3 on this plane. Visualizando el segmento 2 y el segmento 3. The same information also in Doppler, segment 2 and 3. Aquí confirmamos la misma información con Doppler color. And the border between segment 2 and segment 3, as you see it here, this is the portal vein, as you see it here. Aquí vamos a ver cómo los bordes entre el segmento 2 y el segmento 3 es la vena porta. So when we see the right hepatic vein, as you see it in the image here, the right and the middle hepatic vein drainage the blood in the IVC. Aquí vemos cómo la vena hepática derecha divide entre el borde posterior y el borde anterior del segmento del lóbulo hepático derecho and the other vein. Yeah, we'll come in later. And the other part is also the mid-hepatic vein. En la vena hepática media. So we see it here, that's the mid-hepatic vein. Aquí estamos viendo la vena hepática media. And finally, we have also the left hepatic vein. Aquí estamos viendo la vena hepática izquierda. There it is. And here, starting the IVC and part of the heart. Y aquí estamos viendo la vena cava inferior y parte del corazón. So when we look at the Doppler hepatic vein, Al ver en el color Doppler, la vena hepática, have got a triphasic pattern, estamos viendo un patrón trifásico and we see the typical shape of the liver vein y la típica onda de la vena hepática in a normal liver. en un hígado normal. We also see the pulsation, También vemos la pulsación and you see also there's a shift between, for example, red and blue. That's the reason why we have got also top and down this pattern. Aquí vemos que hay un cambio de coloraciones entre azul y rojo, lo que se confirma en la pulsación de la onda hacia arriba y hacia abajo. So when we speak about the hepatic artery, we see the RE, resistance index, has got a value between 0.5 to 0.7. Cuando hablamos de la arteria hepática, estamos viendo que tiene índices de resistencia entre 0.5 y a 0.7. In our case, we see there is a RE between 0.65. Aquí estamos viendo en nuestro caso, esta arteria presenta un índice de 0.6. And this shape is very typical for the hepatic artery. Y esta forma es la típica de la arteria hepática. Also,
we see that the portal vein roundabout drainage 70 to 80% of the blood in the liver. Aquí la vena hepática tiene el 70 al 80% de la irrigación hepática. And the hepatic artery only cover 20 to 30%. Y la arteria hepática solo cubre del 20 al 30%. If the portal vein flow increase, the hepatic artery flow will decrease. Si el flujo de la vena porta se incrementa, el flujo de la arteria se disminuye. And you see very close to the portal vein, there is the hepatic artery. Aquí vemos sobre la vena porta cómo se ve la arteria renal. What about the portal vein? ¿Qué tal de la vena porta? The flow is very low with around about 15 to 30 seconds in a minute. Tiene un flujo bajo y lento de 15 a 30 centímetros por segundo. And for example, there is less undulation pattern as you've seen it here in comparison to the liver vein. Aquí estamos viendo cómo la onda tiene menos ondulaciones, es más plana en comparación con la anterior que habíamos visto. We see the main portal vein divided either in the right portal vein and here on the left portal vein. Aquí vemos cómo viene la vena porta principal y dividiéndose entre izquierda y la derecha. Also, we see very nice the main portal branch divided in the right portal vein and left portal vein. Aquí estamos viendo la imagen muy bonita de la vena porta principal y sus ramificaciones hacia la izquierda y la derecha. The same information also in the color Doppler. Y la imagen se confirma a la aplicación Doppler color. And if you would like to compare between the hepatic vein and the portal vein, si queremos comparar entre la vena hepática y la vena porta, the hepatic vein are between the lobes and the segment, intersegment and interlobar. La vena hepática es intersegmental e interlobar. And the portal vein crossing the segment, that means intrasegmental. Y la diferencia con la vena porta es que esta atraviesa los segmentos, así que es intrasegmental. And if you would like to look and are not sure what is the portal vein or what is the hepatic vein, si no estamos seguros entre cuál es la vena porta y la vena hepática, the wall is much darker of the liver vein in comparison to the wall of the portal vein. Aquí estamos viendo que las paredes de la vena hepática son más oscuras en comparación con las paredes de la vena portal, que son más ecogénicas. And keep in mind, hepatic vein working intrasegmental and portal vein intrasegmental. Y tener en mente que la vena porta es intersegmental y la vena hepática es intersegmental y la vena porta es intrasegmental. And if you look at the flow pattern, aquí al ver el patrón de flujo, you see there's a complete different shape between the portal vein and the hepatic vein. El patrón son muy diferentes entre la vena hepática y la vena porta. Now we are starting with our last part, this the different liver lesions. Ahora vamos a empezar con nuestra última parte, que son las lesiones hepáticas. I think the Sonovil Braco is available in Mexico, so there is no excuse not to start tomorrow with contrast ultrasound. Estamos seguros que hay Sonovu en México, así que no hay excusa para no empezar ya el día de mañana a utilizar. We have to think about that there are 3 different phases available. Hay tres fases vasculares. We're speaking about the arterial phase with a length between 10 to 15 seconds. Una es la fase arterial, que va de 10 a 15 segundos. Then we're starting in the portovenous phase with a length between 30 seconds to 2 minutes. Después comienza la fase portal, que va de los 30 segundos a los 2 minutos. And finally, we have got the late phase with a length between 2 minutes to 5. Y luego viene la fase venosa, que sería de los 2 a 5 minutos. When we speak about benign liver lesions, we are starting with hemangiomas.
Cuando hablamos de lesiones benignas, hablamos también de realce nodular. Then you see the complete level is filled, and finally the complete lesion is filled. Después vemos que el parénquima del hígado capta contraste y después la lesión también se llena del contraste. So we have two lesions which have the same agenogeneity. One is small, one is big. Aquí tenemos dos lesiones con la misma ecogenicidad hiperecoica, una pequeña y una grande. And now we have to prove these are both hemangiomas or not. Ahora tenemos que comprobar si son hemangiomas o no. So both start with the enhancement, perinodular enhancement. Aquí empiezan ambas lesiones con la captación perinodular. Very fast, but also this lesion show a perinodular enhancement. Muy rápido y con la captación, y aquí en la lesión de la derecha se nota claramente los nódulos. Then we go to the portovenous phase. You see this lesion completely filled with contrast, and in this lesion the nodules are growing. Ya pasando a la fase portal, vemos como la lesión del lado izquierdo está completamente isoecoica y con llenado completo, y la del lado derecho se siguen viendo los nódulos periféricos. And in the late phase, you see after 2 minutes, En la fase después de 2 minutos, and most of the lesion is filled with contrast. lo importante aquí es resaltar que no hay un washout, un lavado del contraste, y en la lesión del lado derecho está ya casi completa de contraste, pero aún así no hay lavado. So you can tell your patient it's a hemangioma, no need for biopsy. Así que se debe informar al paciente, es un hemangioma y no necesita biopsia. What about FNH? Vamos a pasar con la hiperplasia focal nodular. A strong central enhancement. Tiene una captación central. In the portovenous phase and also in the late phase, it's hyperenhancing. Y en la fase portal y venosa vamos a ver la hipercaptante o isocogénica. So we see there's our lesion. Aquí está nuestra lesión. Strong uptake from the center to the peripheral. Tiene una fuerte captación que va del centro hacia la periferia. Much faster than the liver. Mucho más rápida que la captación del parénquima hepático. And you see no washout. Nos observa un lavado del contraste. 60% of the FNH has got a central scar. El 60% de la hiperplasia nodular focal tiene una cicatriz central. Sometimes it could be a challenge to see an FNH in the grayscale. Muchas veces es realmente un reto visualizar o diferenciar un FNH en un hígado. By Clevert, we see this lesion with a lot of vessels. Aquí vemos con la aplicación Doppler color muchos vasos. And if you see contrast, you see a very, very strong uptake in comparison to the surrounding liver. Posterior a la aplicación de contraste se puede ver cómo hay una fuerte captación de la lesión en comparación con el parénquima adyacente. And if you start, you see the first bubbles in the center and go to the peripheral. Si pones atención, puedes ver cómo las burbujas se inician en su captación desde el centro hacia la periferia. You see no washout in the portovenous phase. Aquí vemos la fase portal, donde no hay lavado del contraste. And now we are after 3 minutes, so I destroy the bubbles and see the real filling of this lesion. Aquí vemos en la fase tardía cómo vamos a destruir las burbujas y se hace una captación donde se ve el inicio otra vez de la captación de la lesión, donde se comprueba que es centro hacia afuera. What about liver cysts? Vamos ahora con quistes hepáticos. Very easy. We have got a blood pool contrast agent. This means no enhancement. Este es un diagnóstico muy fácil, ya que no vamos a ver ninguna captación en las 3 fases. You see our liver cyst. Aquí vemos nuestro quiste hepático. We inject contrast Inyectamos contraste and no enhancement. y no hay captación. Also, we see there's our liver cyst here. Aquí vemos nuestro quiste hepático. No vascularization. No hay vascularización interna.
You see also with color, with contrast, no enhancement. En la aplicación con SEOs comprobamos no hay captación. So easy diagnosis, just liver cyst. Diagnóstico fácil, quiste simple. What about inflammatory parts, abscess? ¿Qué tal las patologías inflamatorias? ¿Cómo es el absceso? We've got a capsular enhancement. Tenemos aquí que hay una cápsula, vamos a ver su patrón con captación. And high and face. Y vamos a ver un hipocaptación en la venosa. So we see our abscess, so we see this rim enhancement. Aquí vemos nuestro absceso, la captación en anillo. Yeah. So the question is, how much abscess do you see? Aquí la pregunta es, ¿cuántos abscesos pueden visualizar? Take your time and look carefully. Tomen su tiempo, visualicen bien. Then we look at the contrast. Aquí vemos en fase con SEOs. So we see at least in this plane 5 abscesses. Aquí vemos en esta fase al menos 5 abscesos. Strong capsular enhancement. Tiene una fuerte captación en anillo de su cápsula. Also in the portovenous phase Aquí vemos en la fase portal venosa and late phase, y fase tardía. still no washout. Confirmamos no hay lavado de contraste. In the last part, we speak about liver mets. Vamos ahora a hablar en nuestra última parte sobre metástasis. They've got enhancement in the arterial phase. Tienen en la arteria, en la fase arterial vamos a ver un realce en anillo. In the portovenous phase and late phase, a washout. Y aquí la diferencia es en que en la fase portal y fase venosa vamos a ver un lavado del contraste. There's our lesion, Aquí es nuestra lesión, there's the uptake la captación and washout. y el lavado. Once the lesion show washout, there will be no refill except you inject a second time contrast. Una vez que se observa lavado del contraste, no va a haber una recaptación a menos que se vuelva a inyectar contraste. Is this a hemangioma because it's echo bright? ¿Esto es un hemangioma porque es hiperecoico? You see this lesion show a different behavior, a strong uptake. Pero aquí vemos que su comportamiento de captación es diferente. Aquí muestra una captación fuerte. And you always see in the portovenous phase, this lesion show a washout. Pero aquí vemos que en la fase venosa empieza a mostrar un lavado. If you look later, En la fase posteriores get more and more clear washout. se hace un lavado más progresivo. And you see it's not only one lesion, there is a second one. Y vemos que no solo es una lesión, sino se muestra otra lesión adyacente. What about CCC? Vamos a ver ahora colangiocarcinoma. They've got a rim-like hyperenhancing Aquí se aparece también un captación en anillo. and hyperenhancing in the portovenous and late phase. Y en las fases portal y venosa es una hipocaptación. So we see rim uptake Captación en anillo and washout. y lavado. There's a very tiny lesion, less than 1 centimeter. Aquí hay una muy pequeña lesión, menor a 1 centímetro. There's a lesion, you see the rim enhancement, Aquí vemos la captación en anillo. then it's completely filled with contrast. Se llena completamente de contraste. And if you wait later, Y si esperas, there you see it starts to getting darker. se empieza a poner más oscura. There you see, this is a CCC with a diameter less than 1 centimeter. Es aquí un colangiocarcinoma menor a 1 centímetro. And just adjacent, there is just a liver cyst. Adyacente vemos un quiste simple. What about HCC? Carcinoma hepatocelular. They have got a strong uptake with coatic vessel pattern. Aquí vamos a ver una captación en la fase arterial fuerte, en un patrón caótico. And in the most time, in the late phase, they have got a washout. Por lo regular vemos en su fase tardía un lavado de contraste. There's our HCC, Aquí vemos el hepatocarcinoma. strong uptake and Aquí tiene una captación fuerte. late washout, much later in comparison to CCC or METs. Y aquí tiene un lavado en las fases muy tardías en comparación a las patologías anteriores.
So take your time and ask yourself, did you see any HCC? Aquí, tómate tu tiempo y visualiza si ves alguna imagen que parezca un carcinoma hepatocelular. Repeat it with contrast. Repetimos ahora la examinación con contraste And now everybody see it. y ahora todos pueden ver. There is a lesion with 2 centimeter diameter. Aquí está la lesión de 2 centímetros. And you see in the portovenous phase no washout. En la fase venosa portal no hay lavado, But in the late phase, there is a washout of our HCC. pero aquí en la fase tardía empezamos a ver un lavado del contraste. And you see the washout is after 3 minutes. Aquí vemos el lavado empieza a verse después de los 3 minutos. How good is this? ¿Qué tan bueno es esta examinación? If you compare conventional ultrasound to contrast, you see an improvement in specificity. Si comparas con el ultrasonido convencional, se incrementa la sensibilidad. How good is in comparison to CT? ¿Qué tan bueno es en comparación a la tomografía? And also in this paper, they see that there is no significant difference between the diagnosis of CT and contrast ultrasound. En este artículo se puede ver que no hay una diferencia entre la tomografía y la ecografía con contraste para su diagnóstico. What are the take-home points? ¿Cuáles son nuestros puntos para llevar? In detection of focal liver lesion, conventional ultrasound has some limitation. La detección de lesiones hepáticas focales con ultrasonido convencional es limitada. In order to improve the quality, you need contrast. Para incrementar el diagnóstico se necesita implementar el contraste. In a couple of studies, it could be shown if a lesion is visible in grayscale, the sensitivity and specificity is similar like contrast and MRI of the liver. Como podemos ver en algunos estudios, la sensibilidad es tan eficaz como con la resonancia magnética. So in conclusion, En conclusión, you have seen a lot of the latest ultrasound technique which is available. tenemos bastantes técnicas disponibles de ultrasonido. We have spoken about liver anatomy. It's important for a report. Tenemos hablamos de la anatomía hepática, que es importante para hacer nuestro reporte. Think about the different flow pattern of the liver vessels. Tener en cuenta los diferentes patrones de flujo de los vasos hepáticos. And finally, you have seen that you could solve the problems of focal liver lesion if you use contrast. Y también vimos cómo podemos diagnosticar lesiones benignas de malignas al utilizar contraste. With my last slide, we would like to say thank you. And of course, it will be a great pleasure to join you. And you could also use your mobile phone, scan the QR code, and you will find a lot of training cases for all different organs. Con esta última foto les damos gracias por su audiencia y les tenemos también con su teléfono pueden escanear el código QR donde tenemos casos diarios de contraste, los cuales se postean en inglés y en español. Nos pueden seguir, pueden hacer ahí preguntas al doctor Clevert sobre ciertos casos. Y bueno, es un método de entrenamiento de estas nuevas técnicas bastante. Thanks a lot, and thanks for the Mindray company to support our vision. Muchas gracias y muchas gracias a Mindray por su apoyo en nuestra visión. Muchas gracias, David. Thank you, Dr. Clevert, for his participation. We have some questions. I can say in Spanish, and Gaby, please support me with the translation. En un control de aparición de metastasis hepática, ¿hace siempre un Zeus? When do you see Solucion that is a metastasis, do you always do complementation with Zeus? If the lesion is not known before, you have to prove that it's really liver mets. Si la lesión no se ha visto por primera vez, o sea, si no se ha visto con anterioridad, sí. And of course, if the patient received treatment, so radiofrequency ablation or chemotreatment, you would like to say the patient is still alive or not. También depende si el paciente ha tenido algún tratamiento de la metástasis como ablación o quimio. Hay que decirle también al paciente si la lesión todavía tiene microcirculación.
Ok, thank you. Gracias, Gaby. Otros comentarios. Muchas gracias, doctor Clevert. Es un placer escuchar sus pláticas. Saludos desde México. Pleasure to hear your talk. And greetings from Mexico. Thanks a lot and have a great day and stay healthy, please. And the other comment, el otro comentario, gracias por compartir sus conocimientos, siempre tan profesional. Los saluda el doctor Gutiérrez desde México. Thank you for sharing your knowledge, always very professional. Greetings from Mexico. Okay, thanks a lot and see you. Bye. Thank you very much, Dr. Clevert. Muchas gracias, Gaby, por su participación. Esperamos seguir trabajando juntos y seguir compartiendo todos los conocimientos del Dr. Clevert. Mindra, Claro. agradece su apoyo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.